Y solo quiero recordar que hemos estado considerando aquellas áreas de influencia en las que el liberalismo ha tenido algo que ver. Hemos mencionado algunas y creo que en la que nos detuvimos un poquito más fue el área económica, ¿verdad? En la cual pues abordamos, entre otras cosas, el haber cambiado la teoría del valor en el contexto de la economía, eh, demostrando pues que la teoría objetiva del valor y la teoría del valor trabajo sobre las cuales el pensamiento marxista desarrolla prácticamente toda su teoría económica y particularmente la teoría de la explotación, pues al cambiar, digamos, la teoría del valor por una teoría eminentemente subjetiva, pues prácticamente las ideas de Marx vienen a perder sustento y se quedan sin base. Hasta el día de hoy, no solo gente no marxista, sino también marxistas reconocen que ese fundamento es totalmente equivocado, ¿verdad? La teoría del valor trabajo y la teoría objetiva del valor, pues es un fundamento equivocado. También consideramos un poco que a raíz de eso se desarrolló la denominada ley de la utilidad marginal decreciente, que no es otra cosa, digamos, que el principio de escogencia en que consiste la acción humana, en el sentido de que los seres humanos elegimos siempre lo más importante y vamos descendiendo en nuestras prioridades hacia aquello que es menos valioso y menos importante. Bueno, hasta ahí creo yo que llegamos en cuanto a las cuestiones económicas. Volveremos a encontrar, creo yo, la cuestión económica en algunos otros aspectos en los días por venir. Es definitivamente una cuestión inevitable. Pero bueno, hoy quisiera comenzar a compartir con ustedes otra de las áreas en las cuales el pensamiento liberal o el liberalismo ha tenido, digamos, un influjo verdaderamente importante desde el siglo XVIII hasta el día de hoy, pues la filosofía tanto política como social, pues se ha visto influenciada de alguna manera por el pensamiento liberal. Entonces, vamos a recordar aquí que en primer lugar, vamos a recordar en primer lugar aquí lo que hoy en día significa la filosofía política. La palabra polis, como ustedes lo recordarán, pues significó para los griegos ciudad, de modo que la filosofía política, digamos, en tiempos de Sócrates, se refería prácticamente a la vida ciudadana. Pero lamentablemente, y esto no lo digo yo, lo dice Hannah Arendt y algunos otros, como Isaiah Berlin también, lamentablemente a partir de Platón, la filosofía política ya no se ocupó más de la ciudadanía, sino del gobierno. Entonces, Hannah Arendt realmente considera que es una tragedia, hasta cierto punto una desgracia, que a partir de Platón la vida en sociedad haya caído en considerar simple y sencillamente que hay quien manda y hay quien obedece. Es decir, esas relaciones con el gobierno, desgraciadamente, es lo que hoy en día
se denomina filosofía política. Entre paréntesis, esa es una de las razones por las cuales Hannah Arendt no quiere nada que ver con la filosofía política, ¿verdad? Quienes lo han llevado el curso, pues algún día nos encontraremos para compartir algo del pensamiento de Hannah Arendt, pero eh, la Arendt, digamos, asegura pues que no quiere tener nada que ver con la filosofía política, por eso, ¿verdad? Porque desde Platón, bueno, se le ha dado mucha importancia al poder, a la autoridad, a la violencia, al uso de la fuerza y a la idea de que el resto de personas deben someterse y deben obedecer. Cosa que, según, digamos, el rastreo histórico que Hannah Arendt hizo a lo largo y ancho de su obra, vino a terminar con el totalitarismo comunista en la Unión Soviética y, por supuesto, el nacional en Alemania. Y entonces ella prefiere que se le llame de otro modo, no filósofa y menos filósofa política, sino que se le llame de otro modo. Prefiere realmente que se identifique su pensamiento más bien con lo que ella llama teoría política. Bueno, no nos vamos a meter realmente a ese rollo, pero dejemos en claro pues que por filosofía política hoy en día entendemos realmente un análisis, una reflexión, un estudio acerca del aparato de fuerza. Isaiah Berlin ha llegado realmente a la conclusión de que la pregunta más importante en la filosofía política es ¿por qué los hombres debemos obedecer a otros hombres? Esa es la pregunta realmente esencial en la filosofía política de parte de Isaiah Berlin y por supuesto él le ha dado un tratamiento a ese asunto verdaderamente admirable. Es decir, para mí, es decir, admiro mucho la manera como Isaiah Berlin ha enfocado realmente esa pregunta, ¿no? Bueno, eso por una parte. Entonces, trataremos los asuntos relacionados con el aparato de fuerza, el aparato gubernamental. Pero por otro lado, la filosofía social, pues que era realmente la filosofía política en el tiempo de Sócrates, bueno, la filosofía social trata definitivamente de la vida en sociedad en términos generales, ¿no? Enfocando preguntas tales como qué es la sociedad, por qué los hombres viven en sociedad, en fin, sí, todo aquello que tiene que ver con la vida de los seres humanos en sociedad. De modo que estas dos áreas que he puesto juntas, porque definitivamente es un poco difícil, digamos, de separarlas, hay que estar haciendo, digamos, un traslado de la una para la otra constante y permanentemente. Y entonces queremos realmente ver de qué manera y de qué forma el pensamiento liberal ha hecho sentir, digamos, su presencia desde el siglo XVIII hasta el día de hoy. De modo que mucho de lo que hoy en día, digamos, se habla, se discute tanto sobre el gobierno, sobre que sobre la vida en sociedad, se le debe definitivamente al pensamiento liberal. Estemos a favor o estemos en contra, eso no importa. Bueno, la sociedad desde la perspectiva, digamos, de los autores liberales es para comenzar un medio. La vida en sociedad no es un fin. No vivimos en sociedad, afirman los autores liberales, porque tenemos que vivir en sociedad. No, la sociedad realmente es un medio. Y como tal, fue descubierto por los seres humanos con el paso de los milenios y como medio, pues tiende realmente a asegurar la existencia de cada ser humano.
Ellos no esconden realmente debajo de la alfombra, como se dice común y corrientemente, que la razón de ser de la vida en sociedad es que cada ser humano pueda encontrar los bienes necesarios para asegurar su supervivencia y también para asegurar el desarrollo, digamos, del proyecto de vida de cada quien, ¿verdad? Entonces, esto, digamos, ha conducido a algunos a criticar y a rechazar estas ideas por considerar que hay un exagerado individualismo y sobre todo un individualismo de carácter atómico. Es decir, donde cada individuo realmente le vale medio centavo todos los demás. Lo que importa es el derecho de su nariz y se acabó, ¿verdad? Pero los pensadores liberales no van realmente por ese camino, ¿verdad? Hay ciertos conceptos que vamos a ir encontrando que definitivamente no van realmente con esa manera, digamos, de ver las cosas. Probablemente una de las razones por las cuales, digamos, se cree eso es por lo establecido por Thomas Hobbes en conformidad con lo que él entendía era el estado de naturaleza, ¿verdad? Al decir Hobbes, digamos que el ser humano es un animal que tiene simple y sencillamente en mente su propia supervivencia, que eso es, digamos, lo esencial en el ser humano, por lo que cada hombre se convierte en lobo para los demás. Entonces, teniendo en mente realmente esta idea, pues algunos han creído pues que el pensamiento liberal en términos generales es eso, lo que proclama es esa, digamos, su manera de ver al ser humano. Entonces, con que coma yo, aunque se mueran de hambre todos los demás, es decir, no me importan los demás, ¿verdad? Bueno, vamos a ver que hay expresiones, digamos, muy importantes dentro del pensamiento liberal, como es la expresión de la cooperación, ¿verdad? Esto vamos a ir viéndolo poco a poco, pero lo podríamos señalar de una vez el día de hoy. El pensamiento liberal en cuanto a la vida en sociedad no es una teoría del conflicto como muchas, empezando por supuesto con el marxismo, ¿verdad? Es decir, la teoría del conflicto pues es realmente esencial para el pensamiento marxista, ¿verdad? Es decir, hay una lucha de clases en la cual pues en la cual lucha una de esas clases tiene que desaparecer y tiene que morir, ¿verdad? De suyo, al final de la historia, el proyecto marxista pues dice que reinará una enorme tribu de trabajadores a nivel mundial. Es decir, no habrá explotadores, no habrá burgueses, esa clase habrá rotundamente desaparecido y el cielo marxista es un cielo de obreros, de trabajadores, ¿verdad? Y entonces el pensamiento liberal desecha rotundamente cualquier asomo de conflicto hacia el interior de la vida en sociedad. Y esto se expresa de varias maneras, como espero que lo vayamos viendo en el transcurso de esta exposición y de alguna otra que por ahí nos haga falta si no concluimos con este tema el día de hoy. Entonces, es la sociedad un medio.
para que cada uno realmente pueda asegurar su vida y su proyecto también de vida. Y como medio, definitivamente esa vida en sociedad puede ser, digamos, eficiente para lograr aquello o puede no ser eficiente. Esa creo yo que es una cuestión realmente muy importante, ¿verdad? Es decir, la vida en sociedad puede ser eficiente para que cada quien logre asegurar su propia existencia en cooperación con los demás, o puede definitivamente no serlo y hasta cierto punto impedir que cada uno también logre desarrollar con plenitud su propio proyecto existencial, para decirlo de alguna manera. En el fondo, digamos, de lo que acabamos de decir, encontramos la denominada ley de asociación de David Ricardo. El nombre definitivamente pues no lo puso David Ricardo. Recordemos que Ricardo fue uno de los tres economistas que integran la denominada Escuela Clásica de Economía, ¿verdad? Y entonces, junto con Adam Smith y también con John Stuart Mill. Bueno, Ricardo vino a proponer que la vida en sociedad surgió precisamente en función de, de un principio que condujo a los seres humanos a asociarse. Y por eso, digamos, andando el tiempo a este principio de asociación, se le llama ley de asociación de David Ricardo. Ahora, según David Ricardo, la asociación entre los seres humanos se dio precisamente porque cada uno es incapaz de generar, de producir y de obtener todos los bienes necesarios para su vida. Eso definitivamente de los bienes necesarios para la vida se ha ido complicando desde que David Ricardo hizo definitivamente esta propuesta, ¿verdad? Yo creo que hoy la enorme complejidad, la enorme variedad también de bienes que necesitamos para la vida, ¿verdad? No solo el alimento, no solo el vestido, la vivienda, sino tantas otras cosas para hacer, digamos, de la vida precisamente una vida humana, ¿verdad? Es decir, alguien podría haber dicho y hasta puede decir el día de hoy que para la vida no necesitamos computadoras, ¿verdad? Que para la vida no necesitamos teléfonos celulares, que para la vida no necesitamos automóvil y en fin, etcétera. Podría meterse alguien, digamos, a establecer un listado de bienes que según su criterio serían los únicos necesarios para vivir. Pero hay que recordar, digamos, que la noción de vida humana es verdaderamente compleja. Ya desde el pensamiento de Aristóteles, pues definitivamente se ha ido comprendiendo que las necesidades auténtica y genuinamente humanas son de carácter infinito, son infinitas. En realidad, las denominadas necesidades que se tienen que cubrir cuando hablamos de la vida humana, ¿verdad? Entonces, el día de hoy, esa cuestión, digamos, propuesta por David Ricardo se torna mucho más compleja. Nadie puede generar, producir ni obtener todos los bienes necesarios para su propia vida. Y entonces Ricardo proponía que la idea es que cada uno se dedicara
a hacer aquello para lo cual estaba más capacitado, ¿verdad? Y entonces, al dedicarse cada quien a hacer aquello para lo cual está más capacitado, pues se alcanzan, digamos, varios objetivos, por supuesto, sin quererlo, porque esto no fue producto de un plan, ni menos de un plan gubernamental. Es decir, esta fue una cuestión que los seres humanos descubrieron simple y sencillamente por sí mismos, ¿verdad? Es decir, el que puede hacer pues sandalias, que se dedique a hacer sandalias. El que tiene habilidades para hacer pues ropa, camisas, pantalones, en fin, pues que se dedique a hacer lo que mejor sabe hacer. Y entonces el principio ricardiano asegura que de esa manera se emplean de una manera más racional, digámoslo así, los escasos medios con los que los seres humanos contamos, porque ese es un problema que nunca debemos dejar de pensar en él. Mientras que las necesidades son infinitas, los recursos son escasos, ¿verdad? Y entonces, el hecho de que cada quien se dedicara a hacer lo que mejor sabía hacer para poder aprovechar de manera más eficiente tanto sus dones, tanto sus habilidades como los medios escasos con los cuales se cuenta, y luego, pues, recurrir al intercambio, pues esto, dijo David Ricardo, es lo que condujo a los seres humanos precisamente a vivir en sociedad y a vivir en franca cooperación, ¿verdad? Ahora, esta ley de asociación de David Ricardo tiene dos realmente maneras de entenderse y dos formas de verse. Eh, yo le llamaría realmente a la primera la visión estrecha de la ley de asociación de David Ricardo. Esta visión estrecha, que no deja realmente de ser importante, vamos a ver por qué. Esta visión estrecha de la ley de asociación de David Ricardo podríamos decir que limita, creo que esa es la palabra correcta, limita la asociación entre los seres humanos y las capacidades que los seres humanos tienen para hacer mejor determinadas cosas a una línea de producción. Y así definitivamente algunos lo entienden y creo que el responsable definitivamente de esta visión hasta cierto punto, digamos, estrecha de la ley de asociación fue precisamente Adam Smith, ¿verdad? En su obra de 1776 sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, conocida simplemente como la riqueza de las naciones, Adam Smith pone, digamos, algunos ejemplos que tienen que ver con el incremento de la productividad, ¿verdad? Y uno realmente de esos ejemplos es la fabricación de alfileres. Smith dice que si los seres humanos, digamos que están dedicados a hacer alfileres, los elaboraran completos, cada quien elaborando completos, digamos, los alfileres, ¿verdad? Cortando los pedacitos de alambre, poniéndoles cabeza, haciéndoles punta, pintándolos y hasta colocándolos, digamos, en el papelito donde van engarzados para la venta. Dice Adam Smith que si mucho, cada obrero fabricaría alrededor de 20 alfileres al día. Pero gracias a una línea, digamos, de producción donde hay pasos en los cuales cada
operario, cada trabajador, digamos, se ha ido especializando. Entonces hay algunos que se dedican a cortar simple y sencillamente los alambres del tamaño exacto, digamos, que se requieren. Luego de cortados pasan, digamos, al siguiente operario que va a estar probablemente encargado, digamos, de, pues no sé, quitarle lo rudo a los cortes, digamos, que los alambres han sufrido. Luego pasan a otro operario encargado de colocarle cabeza a cada uno de esos alambres y luego pasa a otro operario para que les haga punta. En fin, dice Adam Smith, gracias a esta especialización en el proceso productivo, pues un grupo de operarios puede llegar a producir hasta 48,000 alfileres al día. Es decir, la fábrica, pues, que ha montado, digamos, ese proceso, ha vuelto realmente mucho más eficiente el proceso productivo de alambres, o perdón, de alfileres. Y así hay varios ejemplos, digamos, en La riqueza de las naciones de Adam Smith, donde él se refiere a esta clase de especialización. Bueno, no se niega la importancia, digamos, que la línea de producción tiene, ¿verdad? Si alguien ha visto en algún momento las líneas de producción de automóviles, creo que quedará perfectamente claro, pues, que si una persona intentara hacer sola un automóvil, no sé, se tardaría meses, ¿no? Pero esas líneas, digamos, de producción hacen que los automóviles sean producidos por cientos, ¿no? Y entonces no se niega la importancia que tiene, digamos, la ley de asociación de David Ricardo, entendida como una línea de producción, ¿verdad? Algunos le encuentran algunas deficiencias, digamos, a estas líneas de producción. Reconocen sus bondades, ¿verdad? La enorme capacidad productiva, digamos, que una línea de producción llega a tener, pero por otro lado también señalan algunas deficiencias, tales como la cuestión de la responsabilidad, ¿verdad? Es decir, si aquello está saliendo realmente mal, ¿a quién vamos a responsabilizar, ¿verdad? Si todos están metidos ahí, todos los operarios están metidos en el proceso. Bueno, en fin, hay algunas críticas, digamos, que se suele hacer, pero yo pienso que se ha mantenido definitivamente esta idea, incluso en aquellos, ¿cómo pudiéramos decirlo? En aquellas empresas y negocios que no necesariamente se dedican a producir bienes materiales, ¿verdad? Es decir, también las empresas que se dedican a servicios, pues también tienen, digamos, sus propias líneas de producción. Hay pasos, hay momentos, hay áreas, en fin, departamentos, vaya, así se les denomina, ¿verdad? Encargados de llevar a cabo, pues, determinadas acciones con el propósito de que tengamos, pues, la línea del celular funcionando, o para que, bueno, tengamos cualquier servicio, ¿verdad? Funcionando, pues aún esas empresas que no se dedican a generar bienes materiales también han entrado dentro de esta clase, digamos, de organización de la llamada división del trabajo. Pero hay también, digamos, una visión un poco más amplia o que abarca tal vez, digamos, otras, otros aspectos, digamos, de la productividad, y a esta que yo denomino la visión amplia de la ley de asociación de Ricardo, pues se refiere fundamentalmente a actividades, digamos, como la actividad a la cual se dedica un abogado o a la cual se dedica un médico y cualquier otro, digamos, profesional, sobre todo de las artes liberales, ¿verdad?
Y entonces el abogado que es muy bueno, porque de eso hablaba David Ricardo, ¿verdad? Que cada quien se dedique a hacer lo que mejor sabe hacer. Él que es muy bueno, digamos, para defender a los acusados en los tribunales, pues estaría realmente perdiendo su tiempo si se encargara de hacer, digamos, todos los trámites de escribir, digamos, todo el papeleo necesario que se tiene que presentar en una defensa. Y entonces para eso el abogado contrata a otras personas que tienen otras habilidades. Probablemente él las tiene y probablemente pudiera hacer aquello mejor que las personas que él va a llamar y en las cuales va a confiar. Pero en todo caso, gana más dedicándose exclusivamente a lo que en realidad él sabe hacer mejor por encima de las demás cosas, ¿verdad? Y deja las otras tareas en los procuradores, en las secretarias, en fin, etcétera, ¿no? Claro que como experto que es en eso, él podrá pues ayudarles a hacer las cosas como deben ser hechas. Igualmente el médico, ¿verdad? Es decir, el médico que está dedicado, digamos, por ejemplo, a operar cráneos, pues bueno, tiene tantas cosas que hacer, digamos, a la hora de operar un cráneo, un cerebro, que tiene que descansar definitivamente en otras personas, ¿no? Hablamos aquí probablemente del anestesista, del instrumentalista, de las enfermeras. Bueno, es decir, si uno también ha visto algún video de una operación de esta naturaleza, pues ve cómo el paciente está literalmente rodeado de un auténtico equipo, ¿verdad? De personas que cada una está haciendo su labor, está haciendo su trabajo, digamos, para que el cirujano, el neurocirujano, pues lleve a cabo realmente la labor para la cual él está ampliamente entrenado y capacitado. Y entonces, la ley, digamos, de asociación de David Ricardo tiene estas dos manifestaciones, de tal manera, pues, que de la cooperación, definitivamente todos salen ganando, incluso aquellas personas que tienen muy pocas habilidades, muy poca cosa que ofrecer. Digamos, podríamos hablar aquí, digamos, de los oficios más sencillos y más simples que hay que llevar a cabo, digamos, en un bufete, en una clínica, en un hospital, como es, digamos, la limpieza general de muebles, de pisos, en fin, etcétera. Esas personas, digamos, que uno pudiera catalogar como personas que no tienen mucho realmente que ofrecer, no tienen grandes capacidades, digamos, que desempeñar, pues hasta esas personas vienen a resultar beneficiadas también en esta manera, digamos, de considerar la vida de los seres humanos en sociedad basada en la cooperación gracias a la división del trabajo, como se le suele denominar también, digamos, a este principio esencial. Ahora, también hay una manera de entender las cuestiones a nivel internacional, ¿verdad? A nivel internacional. El principio entonces no solo se aplica, digamos, a los seres humanos con sus distintas habilidades, sino que se aplica también a las diferentes regiones o países donde los seres humanos vivimos. Ahora, en este campo, digamos, llamémosle de lo internacional, del mercado internacional o de los negocios a nivel internacional, pues bueno, esa ley recibe un nombre particular y se le suele denominar como
la ley de los costos comparados. Es el mismo principio, es la misma ley de asociación. Eh, Solo que a nivel internacional es preferible, dicen los pensadores liberales, llamarle la ley de los costos comparados. Bueno, esto se fundamenta en que, vamos a decirlo así, la naturaleza. La naturaleza no ha colocado todos los recursos naturales en un solo lugar. No hay un solo país que pueda asegurar y pueda decir que cuenta con todos los recursos naturales para llevar a cabo todos los procesos productivos y que no necesita absolutamente de ninguna otra región. Vamos a ponerlo de ese modo. Entonces, los recursos naturales están, llamémoslo así, repartidos. Esta es una manera antropomórfica de hablar. Están repartidos, digamos, por el globo. Y entonces, el principio a aplicar aquí es que los seres humanos que viven, digamos, en los distintos territorios, en los distintos países, pues aprovechen los recursos que la naturaleza les ha concedido, digamos, tener. Y que no se dediquen a producir aquellos bienes cuyo costo de producción se elevaría. Entonces, por eso se le denomina la ley de los costos comparados. Definitivamente a los países, digamos, que están literalmente sentados en lagos de petróleo, pues les resulta sumamente, digamos, barato producir los derivados del mismo. Pero como regularmente son países, digamos, desérticos, muchos de ellos realmente son desiertos, ¿verdad? Ahí producir una zanahoria sería una cuestión pues bastante cara, ¿no? Mientras que hay países, digamos, como los países del trópico, donde prácticamente cualquier semilla germina y es muy fácil entonces generar bienes agrícolas en términos generales. Entonces, a nosotros nos resultaría excesivamente caro generar derivados del petróleo porque afortunadamente yo creo que hay que estar agradecidos de que Guatemala no tenga petróleo. Estar muy agradecidos. Entonces, nos resultaría demasiado caro generar, digamos, derivados del petróleo por la poquedad que se puede extraer del suelo chapín. Pero entonces es mucho mejor que nos dediquemos a generar verduras, ¿no?, y frutas, porque resulta comparativamente, sí, por eso la ley de los costos comparados, esto no es absoluto, esto no es total, esto es simple y sencillamente comparados y son relativos, ¿verdad? Es decir, los costos relativos son mucho más baratos si nos dedicamos a producir verduras y frutas que si nos dedicamos a producir derivados del petróleo. Y en los países petroleros, pues resulta completamente al revés, ¿verdad? Bueno, este principio ha sufrido cambios muy importantes a lo largo del tiempo. Sigue siendo, digamos, un principio importante, pero ya no con la gran importancia que se le dio en el siglo XVIII. ¿Por qué decimos esto? Pues porque hay países en los cuales se producen bienes y son países que no cuentan definitivamente con los medios naturales, digamos, para poder llevar a cabo esas actividades productivas.
Pensemos, por ejemplo, en Japón. Japón es definitivamente un enorme archipiélago de roca pura. Es a veces difícil, digamos, encontrar incluso agua potable en el Japón y sin embargo, pues la productividad, digamos, de bienes en Japón es verdaderamente sorprendente, ¿verdad? Sin contar, insisto, con eh, las materias primas, que todas definitivamente son importadas de otras partes. Otro ejemplo podría ser Suiza con el chocolate, ¿verdad? Decir, Suiza definitivamente no es un campeón, digamos, en cuanto a cacao se refiere. Sin embargo, pues son los más grandes productores de chocolate en el mundo. Entonces, lo que queremos dejar en claro, digamos, es que esta denominada ley de los costos comparados, tal como se propuso, digamos, y se concibió en el siglo XVIII, ha cambiado realmente bastante, aunque en términos generales más o menos se mantiene. Entonces, desde este punto de mira, la ley de asociación, tanto digamos a nivel local como a nivel internacional, lo que realmente establece es que es la vida en sociedad asegura definitivamente el proyecto de la vida individual. No hay realmente para dónde. La cooperación incluso, digamos, que se hace y eso pues ya lo hemos, creo que lo vimos cuando hablamos un poco de filosofía social y nos ocupamos de la tribu y de la sociedad, ¿verdad? Definitivamente, desde entonces, los seres humanos, digamos, han ido cayendo pues en la cuenta de que el proyecto de vida individual es el resultado de la cooperación entre los seres humanos que muchas veces no se conocen, porque esa es la cuestión de la cooperación en la sociedad. No nos conocemos, no tenemos por qué conocernos, incluso quién sabe realmente quién fabricó la hoja de papel que yo estoy utilizando para escribir mis notas y sin embargo, pues cooperó conmigo, ¿verdad? Al poner ahí a disposición un elemento tan sencillo como una hoja de papel y así pudiéramos hablar de tantas otras cosas, ¿verdad? Que realmente son el resultado del trabajo, de las habilidades de otras personas que definitivamente no conocemos, no nos conocen y no tenemos por qué conocernos. Pero es precisamente la vida en sociedad la que asegura el proyecto de vida individual, porque nadie, como dijimos al principio, puede generar todo lo necesario para su vida. Es prácticamente imposible, sobre todo a estas alturas. Y entonces se le ha dado mucha importancia realmente, por un lado, al comercio y por otro lado, a la producción, ¿verdad? Si el comercio es una actividad, yo creo que lo hemos dicho ya, una actividad tan antigua, tal vez una de las actividades más antiguas experimentadas por los seres humanos, pero que se vino a incrementar enormemente durante la revolución industrial, no solo por la gran capacidad productiva que generó el maquinismo o la tecnología o las máquinas en términos generales, sino también por el surgimiento de nuevas formas de transporte, ¿verdad? Es decir, el barco de vela que se inventó alrededor del año 3000 antes de Cristo, pues era muy lento, estaba a merced realmente de los vientos, pero con el advenimiento del barco de vapor, pues las cosas cambiaron, ¿no? Se trataba de una nave mucho más grande,
con mayor capacidad de llevar y traer mercancías, pero también una nave que podía marchar más lejos, ¿verdad? Que podía ir más lejos y traer bienes de más lejos, ¿no? Entonces, bueno, también la invención del ferrocarril, ¿verdad? Es decir, cuando uno ve la primera máquina, digamos, la primera locomotora, pues era una cosa muy simple, muy sencilla, ¿verdad? Pero muy pronto realmente el ferrocarril se convirtió en un medio de transporte verdaderamente importante. Tanto Inglaterra como los Estados Unidos, pues son países donde los trenes van por todos lados y por todas partes, y probablemente también en términos generales Europa, ¿verdad? Es decir, continúa siendo el ferrocarril algo muy importante para transportar, llevar y traer bienes de un lado a otro, ¿verdad? Y entonces, pues el comercio y el comerciante juegan un papel muy importante en el contexto de la vida en sociedad. Yo considero muy lamentable que la actividad comercial sea tan pésimamente entendida por la gente en términos generales. Y creo que tengo un culpable. Creo que el culpable es Karl Marx por haber hecho énfasis en el obrero como el centro del sistema productivo. Y entonces esto realmente ha llevado a condenar al comerciante, porque se dice que vaya, el obrero transformó un montón de madera y la convirtió en una silla. Vaya, ahí está. Hay un bien más en este mundo. Pero el comerciante es un infeliz que compra a 10 aquí para vender a 15 allá. Es decir, es un inmoral y es un delincuente. Esa es una verdadera tragedia. Es decir, que no se haya entendido y que no se haya comprendido hasta el día de hoy la importancia que tiene el comerciante y el comercio. En términos generales, yo diría que una de las razones para respetar realmente la actividad comercial es que suple una deficiencia epistemológica, ¿sí? Suple una deficiencia epistemológica. De aquí a que yo sepa dónde venden las papas, de aquí a que yo sepa dónde venden los tomates, de aquí a que yo sepa dónde realmente se cultiva el apio y dónde lo producen y lo venden más barato. Es decir, yo voy a dejar de hacer un montón de cosas, pues, por andar viajando y buscando todos los bienes que yo necesito simplemente para hacer el almuerzo, pues. El comerciante viene definitivamente a suplir esa necesidad. Él sabe, él conoce dónde. Y entonces traslada definitivamente los bienes a donde estos se necesitan. Entonces, sin el comercio y sin el comerciante, los productores no sabrían qué hacer con los bienes que generan, y los consumidores se quedarían también sin los bienes que son necesarios realmente para la vida. Entonces, el comercio ha venido a jugar un papel verdaderamente importante, verdaderamente fundamental en la vida, en sociedad, ¿no? Y es parte realmente de la cooperación que hay en el contexto de la vida en sociedad. Y por supuesto la producción también, ¿verdad? Es decir, el pensamiento liberal asegura que lo que necesitamos los seres humanos es producir, ¿verdad? Es decir, repartir no, porque el pastel no está hecho, ¿verdad? Repartir no, porque la riqueza no está hecha, ¿verdad? Lo que necesitamos es definitivamente producir, y el producir concede oportunidades a más gente para obtener lo necesario para poder vivir. Yo voy a ir terminando aquí con la presentación, no hemos concluido todavía con esto, pues haciendo nada más una alusión breve a esto último. Probablemente arranquemos de aquí el próximo día.
En ese sentido, lo que el pensamiento liberal afirma es que los aranceles, las fronteras y las restricciones a las personas provocan igual daño. Entendemos como arancel el impuesto que se le pone a los bienes que vienen de fuera, ¿verdad? Regularmente para proteger a los negocios locales, ¿verdad? Y por supuesto las fronteras también, que se han convertido, digamos, en un verdadero impedimento. No han dejado realmente de ser líneas demarcatorias territoriales para convertirse en auténticos y verdaderos obstáculos, tanto para el tránsito de trabajadores como para el tránsito de capitales y el tránsito de bienes y servicios también. Es decir, en general, todas las restricciones que se le impongan realmente a las personas van a generar daños, no van a contribuir a la productividad, no van a contribuir al comercio y por lo tanto no van a contribuir a mejorar la vida, digamos, en términos generales de las personas. Bueno, retomaremos este último asunto de aranceles, fronteras y restricciones el próximo día. Entonces, por el momento yo voy a dejar este asunto aquí.
Entonces, la exposición que tengo para compartir con ustedes el día de hoy.